Bueno, y vamos con encuentro con las reformas. Verdades sobre el proyecto de bonos escolares y de la despiadada estigmatización contra la educación pública, mesada 14, prima de mitad de año y pensión gracia. Para ello, bueno, tenemos al doctor Carlos Rincón, asesor constitucionalista, muy buen, y Miguel, muy buen, y Miguel Ángel Pardo, muy buenos días. Bueno. Muy buenos. Aló, ¿me escuchas, Rocío? Sí, Miguel, muy buenos días. Aquí los estaba Bueno, saludando a los dos, a Carlos y a Miguel, muy buenos días. bueno, un saludo vital, fraternal y periódico a ti, Rocío, a nuestra compañera Paula, intérprete de señas, y por supuesto a todo el magisterio y a la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Y obviamente a nuestro compañero, amigo y abogado especialista en Derecho Constitucional y asesor legislativo, doctor Carlos Rincón. Bueno, Un vamos a hablar saludo. sobre Miguel, sobre el proyecto de bonos escolares y bueno, y esa estigmatización contra la educación pública, ¿no? Y la mesada 14, bueno, la prima de mitad de año y pensión, gracias. Ustedes están aquí para contarnos sobre Bueno, este tema. doctor Carlos, antes de comenzar, pues como ya pasamos el video que es del mensaje de la senadora, perdón, de la representante Marta Alfonso, ¿sí? Eh, pues queremos como precisar de qué se trata el asunto, porque pueda que a las más recientes generaciones no tengan sobre el hecho la información respectiva. Este es un proyecto de ley que se ha radicado, pero que el mensaje y la actividad conjunta que se hace con la representante es que sea agendado este proyecto de ley. Este proyecto de ley busca reconocerle el derecho a las maestras y maestros cuyo nombramiento fue de origen nacional antes de 1981, que para el reconocimiento de la pensión gracia. Los maestros y maestras vinculados antes de esa fecha sí lo tienen, la pensión gracia, más ellos no, porque eran de origen nacional y en ese momento las normas señalaban que la pensión gracia era para los nombramientos de origen territorial. Esta es un acto de justicia que se ha demorado durante décadas, y ese acto de justicia pues tiene que ver básicamente con que incluso se aprobó en el Congreso, pero Santos no lo firmó señalando que no había financiación y que la Corte lo iba a tumbar. Entonces digamos que hoy están allí unos 3.900 maestros y maestras que ya están retirados, por supuesto, y yo quiero que ese es uno, pues vamos a insistir en esta actividad de que se agende el proyecto, y aquí pues tengo que hacer el reconocimiento cuando yo estaba ingresando al magisterio y empecé a recorrer los colegios en esa época como delegado sindical, una parte de los colegios que eran un buen número de maestros y maestras de nombramiento de origen nacional tenían esta batalla que se les ha desconocido de manera reiterativa y que creemos debe haber justicia sobre el particular. Quería hacer esa precisión porque de pronto se cree que es la pensión gracia para todo el mundo. No, ese es un derecho específico. Doctor Carlos, entremos entonces en materia. Si quiere, claro, por supuesto, complementar el tema, por supuesto, y si no, en la materia que nos ha, en la materia que nos ha propuesto nuestra compañera Rocío. Sí, señor profe Miguel, muchas gracias. Pues, en primer lugar, enviar un respetuoso saludo, por supuesto, a todo el equipo de trabajo, a Rocío, por supuesto a toda la audiencia del magisterio que nos ven en directo y en el referido de este programa, y a su merced, profe Miguel, agradecerle como siempre por esta invitación. Se le fue la Respecto, cámara. respecto Ya. del proyecto, muchas gracias, respecto del proyecto de ley 454, pues efectivamente es una iniciativa que busca garantizar sin lugar a dudas un reclamo que, y debemos decirlo, la regresividad en derechos que ha propiciado, digamos, una visión neoliberal de la educación, pues fue eliminando a medida del paso del tiempo, pues
derechos para el magisterio colombiano y pues efectivamente debe ser agendado en la plenaria de Cámara de Representantes para su segundo debate y por supuesto ver si alcanza los tiempos para avanzar hacia el Senado de la República, pero sí es una lucha que, bueno, ha ido ganando la federación, han ido ganando los maestros y esto es muy importante decirlo. Pone sobre la mesa la reivindicación de derechos para el magisterio colombiano, que sin lugar a dudas incentiva eh, este, por supuesto, esta necesidad de tener licenciados en educación, egresados, por supuesto, con garantías laborales y que se conecta con lo que hemos venido criticando de las medidas privatizadoras de la educación. Dicho lo anterior, pues por supuesto que en los términos que nuestra presentadora el día de hoy nos plantea los temas, pues habrá que hablar en consonancia, por ejemplo, con el acto legislativo de la mesada 14 para el magisterio, que es un acto legislativo al cual le quedan 2 debates nada más en Senado de la República para convertirse en reforma constitucional. Pues la semana pasada, como todos, en todos los escenarios, el profesor Miguel Ángel Pardo lo ha mencionado y por supuesto la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, eh, digamos que algunas directrices del, del, desde la derecha buscan pues deslegitimar la lucha que ha venido realizando el magisterio colombiano a través de su sindicato para recuperar este tipo de derechos, en este caso pues para los maestros pensionados y quienes se van a pensionar del magisterio colombiano en su régimen exceptuado. Que es importante decir, le quedan 2 debates y los tiempos están. Los tiempos están para estos 2 debates y pues no se va a permitir ni se puede permitir que hayan posiciones que busquen, ¿cómo decirlo? Como hacer un trueque malicioso, vamos a bautizarlo hoy así, un trueque malicioso entre archivar el proyecto de ley de bonos escolares o aprobar el proyecto de acto legislativo de la mesada 14. ¿Qué le queda a este proyecto de acto legislativo? Un debate en Comisión Primera de Senado de la República y un debate en la plenaria del Senado. Tiene consenso para aprobarse. Entonces, nosotros, digamos, como asesores legislativos, desde los grupos hemos consensuado. De hecho, estuve en un diálogo muy, digamos, serio con algunos asesores de la Comisión Primera, entre ellos, digamos, María Lucía Jaimes de Ariel Ávila, con Daniela del senador Carlos Alejandro Chacón, para que, bueno, busquemos la manera, junto con la mesa directiva, de sacar adelante el proyecto de acto legislativo de mesada 14 muy prontamente y, digamos, por ley quinta, en el orden del día deben ponerse primero los proyectos de acto legislativo o de reforma constitucional y después los proyectos de ley. Entonces buscar, en caso de que el proyecto de ley de bonos escolares, la estrategia de la derecha sea seguirlo manteniendo en el orden del día de plenaria, pues enviar una misiva y si es del caso tener que acudir, digamos, a acciones judiciales concretas para que se respete la forma en que debe eh, establecerse el orden del día y los proyectos de acto legislativo se pongan primero que los proyectos de Aló. ley. Aló. Como los proyectos de ley, digamos, tienen una jerarquía, un rango menor del de los proyectos de acto legislativo, pues así quieran seguir con el proyecto de ley de bonos escolares, pues dar la pelea porque se apruebe primero como proyecto de acto legislativo la mesada 14 y a renglón seguido se siga con el debate si lo quieren mantener, que es, digamos, un hecho ya absolutamente conocido que se, 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 no tienen los acuerdos, se ha hecho de manera caprichosa de ponerse en el orden del día en primer lugar, porque buscan llegar hasta la votación para que quede suspendido y la ley quinta dice que un proyecto que haya quedado suspendido en una sesión anterior debe iniciarse con ese proyecto en la sesión posterior. Entonces la idea es que la próxima sesión no se llegue, profe Miguel, no se llegue al proyecto de ley de bonos escolares. Ojalá se pueda plantear así, quedemos en las conciliaciones
para poderle pedir a la mesa directiva que no lo programe en la sesión del miércoles. Es decir, el martes utilizar esa estrategia para que ojalá no se programe en la sesión del miércoles. Pero en todo caso, profe Miguel, si llegáramos a la votación, la ley quinta impone que los proyectos de acto legislativo deben tramitarse primero que los proyectos de ley. Entonces, utilizar también esa estrategia. Bueno, Rocío y Carlos, en efecto, ese es el rumbo que corresponde, y en efecto entonces ya está convocada la Comisión Primera Constitucional del Senado para las 10 de la mañana el próximo martes, y me acaban de informar, doctor Carlos, que está para las 3 de la tarde nuevamente convocada la plenaria para el tema del Senado, y otra vez en una insistencia absurda, completamente politiquera, se insiste en iniciar la sesión de la plenaria por la tarde del martes a las 3 de la tarde con el proyecto de ley de bonos escolares. Sí, digamos que el pretexto y bueno, la excusa perfecta que se tiene es que el reglamento interno del Congreso impone como que esa medida, un proyecto de ley que quedó suspendido en la sesión para la cual fue convocada la plenaria, en la sesión siguiente debe continuarse con ese proyecto en el orden del día. Por eso la estrategia y lo que vamos a buscar, digamos, desde el lunes, hablando con diferentes bancadas, es que ojalá no se llegue hasta el proyecto. Es decir, hay dos conciliaciones previas, pues hablar con las bancadas para decirles, mire, por favor, no lleguemos hasta el proyecto para que la votación no quede suspendida, ya una sesión posterior, entonces digámosle a la mesa directiva, qué pena, pero aquí ya no quedó suspendida la votación. Y ojalá, pues así se pudiera programar otros proyectos de ley. Creo que ya todas las bancadas han solicitado que definitivamente que se debatan otros proyectos que son de absoluto interés para ellos, otras iniciativas que son trascendentales incluso para el gobierno nacional también. Y pues ahí está, se planteó la semana pasada el tema de la jurisdicción agraria. Es un proyecto de ley que si no se debate el martes en Cámara de Representantes, pues el miércoles el Senado de la República tendrá que asumir su debate y pues definitivamente hay muchos proyectos represados, y esto sí lo voy a decir, digamos, por una solicitud caprichosa de la bancada de Centro Democrático, pues que respalda obviamente a su líder, que es la candidata a la presidencia, la doctora Paloma Valencia. Y pues por supuesto esto genera... Señor. Sí, Carlos, yo creo que esto que estás planteando es absolutamente central. Es que se está deteniendo toda, y creo que lo hasta acabas de explicar, pero yo creo que hay que resaltar, se está deteniendo se está paralizando el Senado de la República, y los proyectos de ley se están arrumando en un tiempo en que empieza a haber falta de quórum, y no por el retiro del pacto, sino por las campañas en las cuales, porque el quórum, si ellos quisieran completarlo, lo tienen. Ellos también están en campañas electorales, y entonces, pero se insiste en paralizar cuando ya una mayoría o una parte del Senado le está diciendo al país que este proyecto de ley de bonos escolares no es conveniente, no, es un retroceso, deja la educación sin derechos, pero se insiste en ello, no solamente por el carácter del proyecto, sino también por lo que hemos dicho, tratar de cobrar una victoria temprana por parte de la senadora, a un costo muy alto incluso para proyectos de las diferentes bancadas. Y una aclaración que quiero señalar, porque entonces ellos, para insistir en que es justificado el proyecto de ley de bonos escolares, han señalado dos cosas. Una, que es que se están retirando la bancada del pacto, y los verdes progresistas y de los liberales progresistas se están retirando de la discusión de la mesada 14, dando a entender que es el mismo escenario.
queremos decirle a todos y todas que no, que el escenario donde se discute la mesada 14 es la comisión, la restitución de la mesada 14 es la comisión primera constitucional del Senado, y donde se discute el proyecto de ley de bonos escolares es en la que tiene que ver con la plenaria del Senado. Ningún sector progresista se ha retirado para romper el quórum arriesgando la restitución de la mesada 14. Quería como precisar eso, porque las formas como para contestar y tratar de justificar que hay que votar ese proyecto de ley de bonos escolares es una de estas, y la otra pues la campaña de estigmatización contra el magisterio, que ha sido pues cada vez más despiadada. Entonces, Sí, sí, ¿cómo señor. miramos lo del...? Sí, dale, Carlos. Entonces, la mirada es que primero el proyecto de acto legislativo de restitución de la mesada 14 es un proyecto que ha tenido consenso de todas las bancadas. O sea, ojo con eso, esto no pueden actuar en incoherencia bancadas de la derecha ahorita para intentar pasar el nefasto proyecto de ley de bonos escolares. Entonces, proyecto de acto legislativo de restitución de mesada 14 es un proyecto de acto legislativo de reforma constitucional de un raigambre superior a proyecto de ley, y en este caso un proyecto de ley nefasto que es el de bonos escolares, que no tiene consenso y ya ha quedado claro. Esto es trascendentalísimo porque al no tener consenso, no ha sido solamente, digamos, el pacto histórico, que es, digamos, la bancada de gobierno, pero no la bancada mayoritaria. O sea, no genera, por supuesto, los 53 votos que se necesitan para desconfigurar el quórum a tal punto que haya sido exclusivamente por la bancada que no hayan logrado ellos pasar este proyecto. Pero aquí lo importante también es decir, profe Miguel, y esta infidencia para el magisterio y para quienes nos escuchan, que la derecha ha anunciado incluso denuncias y demandas en contra de los congresistas que han buscado enviarle un mensaje al país y a la mesa directiva con una estrategia política que es absolutamente válida por la jurisprudencia y que es retirarse del recinto cuando un proyecto no cuenta con las mayorías para aprobarse, pero tampoco cuenta con las mayorías para negarse. Entonces, lo que se hace como estrategia política válida y aceptada por el Consejo de Estado es retirarse del recinto como bancada. Y eso es lo que ha venido haciendo el pacto histórico, porque lo decimos, no tiene ningún tipo de consenso esta iniciativa, no garantiza el concepto de cobro, no, digamos, de cobro de las instituciones privadas, no garantiza la gratuidad, desconoce la universalidad, bueno, todos los elementos que ya sabemos, pues no tiene un consenso en la plenaria del Senado. La plenaria sabe que es un proyecto que, aparte de que tiene un objetivo absolutamente estigmatizador contra la educación pública y que pretende hacer esa reforma estructural para entregarle los recursos públicos, no está bien hecho. Ojo con esto, no está bien hecho el proyecto no está bien elaborado, no está bien escrito, no toca todos los elementos que debería tocar para hacer una reforma estructural a la educación como lo pretende hacer, porque se sabe que no es un simple programa, es un cambio de fondo al modelo educativo. Entonces no tiene consenso por dos razones, tiene un objetivo nefasto y también debemos decirlo, no está bien hecho, no está bien estructurado, no está bien elaborado. Con técnica legislativa, no cuenta con toda la técnica legislativa que debería hacerse, entonces no, por consiguiente no tiene un consenso, y esto deberá generar, por supuesto, que como la derecha, y esto a este punto quería llegar, profe Miguel, como la derecha ha tomado la decisión incluso de salir a grabar a los senadores que se retiran del recinto, está grabando a los senadores que se retiran del recinto para presuntamente poner demandas o denuncias, como lo anunció el senador JP. Entonces, pues, desde los sectores sociales, también suponemos nosotros que deben de fortalecerse las acciones en contra de este proyecto y en contra de esas intenciones, por supuesto, que lo único que buscan es seguir con una estigmatización y un objetivo más grande, que es
desaparecer las intenciones loables y los avances destacables que han llevado a tener mejores condiciones laborales a los maestros y a la educación pública a través del sindicato que lo representa, que es FECODE. Mira, y para, como dicen ustedes los abogados, para alegato de conclusión, pues insistir en este caso, que este es un proyecto de ley que por vía de una ley suprimiría el sistema educativo público y el derecho fundamental y la universalización progresiva del derecho que acabamos de conquistar en el acto legislativo 03 del 2024 y que para ello requiere recursos. Y hoy, porque el sistema hoy está desfinanciado. Entonces, a un sistema desfinanciado pretenden además apropiarse los recursos del sistema educativo público para trasladárselo a sus no de esos de élite, dueños de colegios privados, porque hoy están en un proceso están en proceso de ruina, y entonces salvarlos de la ruina con los recursos de los niños, niñas y jóvenes, pero además de salvarlos de la ruina, por supuesto, disolver el sistema educativo público, nombrar a los maestros a dedo y no como por ingreso, por concurso, como es el caso nuestro, y ejercer, por supuesto, adoctrinamiento, porque el dueño del colegio es el que definirá qué se enseña, cómo se enseña, y esto va contra las libertades logradas durante 200 años de república, de la lucha de la comunidad educativa. Y entonces ahora es no solamente en un proyecto de ley contrario a la Constitución adicionalmente, sino que entonces intentan, y es como un anuncio si vuelven al gobierno. Ya no solamente les basta con la despiadada estigmatización contra el magisterio, sino que adicionalmente ahora entonces pretenden que los parlamentarios progresistas no puedan actuar en legítima defensa de un derecho fundamental. Esto muestra a están dispuestos a hacer si recuperan el gobierno a pesar de que tengan mayoría en el Parlamento. Y creo que nosotros tenemos que estar absolutamente claros de lo importante que es el desenlace a favor de las candidaturas progresistas de Iván y Aida el próximo 31 de mayo, porque no tenemos mayorías en el Congreso. Entonces, la presidencia popular será un centro de gravitación muy poderoso para poder seguir en el proceso de reformas o evitar estas reformas que, como se puede observar, ya trasciende no solo a la estigmatización, repito, contra el magisterio y la educación pública, sino también contra los parlamentarios progresistas. Y agrego lo siguiente. Sí, se te fue la onda. Y es que le parece... ¿Aló? ¿Aló? ¿Se oye? No te entendimos la última. Ya. Bueno, y ahora sale el señor Briceño diciendo los días de ausencia de los maestros, haciendo un cálculo matemático muy caprichoso, ¿sí? Pero queremos decirle, ¿y cómo no hemos, desde el 2002 al 2025, por supuesto que hemos salido a las calles a garantizar que haya educación pública? Ellos se alzaron con 421 billones de pesos de la educación entre el 2002 y el 2025. Los llamaron a destinos no santos, pago de deuda, los llevaron para destinos no santos como construcciones que nunca se realizaron, para programas clientelares disfrazados de asistencialistas. Claro que salimos a defender los recursos y el derecho a la educación, y eso en un promedio de 4 o 8 días por año, del 2002 al 2025, resulta completamente propio, obvio, para defender un derecho y los recursos. Y ahora que recuperamos los recursos en el acto legislativo 02 del 2024, 03 del 2024, pues vamos a insistir en la ley orgánica para que esos recursos finalmente lleguen de verdad a partir de 2027 a la educación, a la salud, al agua potable y saneamiento básico. No nos confundamos, yo creo que esto es muy importante, este mensaje de decirlo, y estamos en una batalla frente a un Congreso adverso. A veces se cree que FECODE llega y puede llegar al Congreso y que todo el mundo se sienta porque hablamos nosotros. Ojalá fuera así, ojalá si el poder del argumento fuera suficiente, seguramente que sí, pero como hay intereses y los intereses están clarísimos, estos intereses adoctrinadores, retrógrados y privatizadores, pues nosotros tendremos que
movilizarnos y agradecer, por supuesto, la coordinación con la bancada progresista, al papel del doctor Carlos, que ha jugado y coordinado con nuestra asesora legislativa Paula. Y entonces, usted dirá, ya para un minuto de cierre, me imagino que tenemos para el doctor Carlos. Sí, tenemos un cortico cierre, sí, señores. Muchas gracias, profe Miguel. Bueno, decirles que como han arreciado las arremetidas que ya se quedaron sin argumentos de fondo por parte de los congresistas de la derecha, porque no tienen cómo defender ese proyecto. Si ustedes, si hiciéramos un ejercicio todos de resumir los argumentos de la derecha para que ese proyecto de ley de bonos pasara, nos damos cuenta que no tienen la más remota idea de cómo lograr eso. Lo de ellos es la defensa acérrima de la privatización de la educación para arreglar el negocio, pero no tienen argumentos de calidad, de fondo, porque todos han sido desvirtuados uno por uno. Y segundo, entonces, como eso no ha pasado, la consecuencia natural es que utilizan otros medios como insinuar demandas, insinuar acciones en contra de los congresistas progresistas. Entonces, esto debe ser, por supuesto, consideramos, respondido también con un fortalecimiento en defensa de la educación pública, en oposición a este proyecto de ley de bonos escolares, de parte, pues, de las organizaciones, y que esto garantice, por supuesto, que en el debate público quienes tienen argumentos, pues son quienes defendemos la educación pública, y que se denote que quienes no tienen argumentos, evidentemente, son a los que les toca llegar a la amenaza para adelantar un proyecto de ley en el plenario del Senado de la República. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Rincón, a Miguel Ángel Pardo por esta intervención, y claro que sí estaremos atentos a este debate sobre los bonos escolares y la mesada 14, porque pues importantísimo para el magisterio colombiano. Muchísimas gracias. A estar atentos. Gracias. Estaremos atentos próximo martes. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Feliz fin de semana.